Habíamos dicho que este era alfa y este era alfa. Estamos buscando beta, ¿verdad? Ahora Que estamos sería buscando beta. Entonces beta sería DCP. DCP. Ahora sí. Porque tienen los puntos que pertenecen a la circunferencia de IE. Estos son los extremos del arco. extremos del arco, por lo tanto el arco es el mismo. Si estos son los extremos del arco para los dos ángulos, el arco es el mismo. Y este va a tener vértice en el arco y este también. Entonces este va a ser beta. Bien, bueno, beta. ¿Sí? Bien. ¿Entendés por qué leo que esto no es un ángulo inscripto? Sí, me confundí las letras yo. ¿Está bien? No, no hay problema. No, lo importante es que no te confundas el ángulo. ¿Sí? Bien. ¿Estamos todos de acuerdo entonces que CDP es alfa y DCP es beta? Sí. Bien. De ahí a que delta es la suma de alfa y beta hay un paso chiquitito. La suma de alfa y beta te dan el ángulo DPC, ¿no? BPC, que es delta. No, la suma de alfa y beta en este caso no te da el ángulo DPC, el angulito que falta acá en el triángulo. A ver. La suma de alfa y beta vos decís que me da este ángulo. Sí. No, ese sería el suplemento. A ver, vos Alfa y tenés... beta es la suma de delta, ¿no? No, alfa al revés. Alfa más beta es igual a delta. Bien, ahora me tienen que decir por qué. Por propiedad de ángulo externo. Por propiedad de ángulo exterior, perfecto, de un triángulo. Pero a ver, Leonardo, si alfa mide 30 y beta 50, ¿cuánto va a medir DPC? Claro, no da. Claro, ¿por qué? Porque este ángulo azul es la suma de los ángulos interior, tiene que sumar 180 con los otros dos. No tiene por qué ser la suma de alfa y beta. ¿Sí? Claro, ahí me confundí, sí. Bien, ahora, si no se dieron cuenta de que delta era un ángulo exterior, lo que pueden haber dicho era que beta más alfa más el ángulo DPC suman 180 grados. Que delta más DPC, o sea, delta más el azul, suman 180 grados porque son suplementarios, que alguien lo dijo, porque son adyacentes. Si puedo cancelar, me voy a dar cuenta que delta es igual a alfa más beta. ¿Sí? Sí, justamente eso es lo que se me había ocurrido, pero bueno, ahí está escrito correctamente. No, está bien, que justificación. vos justifiques por ángulo exterior está perfecto. Hay que gente que no ve, no se acuerda la propiedad del ángulo exterior, entonces tendría que hacer estos pasos. ¿Sí? ¿Está, Leo? Sí. Bien. Genial. Esto es una forma de ir practicando ángulos inscriptos, ¿sí? Ya va a haber otros ejercicios. ¿Esto se entendió o alguno se quedó con alguna duda? Se entendió. Vamos a seguir con el otro, con el 7 creo que es. A ver, ya lo ponemos. Sí. Si por los extremos de un diámetro de una circunferencia se trazan dos cuerdas paralelas, estas son congruentes y los otros dos extremos de las cuerdas determinan un diámetro. Bueno, vamos al dibujo. Ahí te lo voy dibujando mientras lo hacemos. Si por los extremos de un diámetro de una circunferencia, entonces voy a dibujar el diámetro de la circunferencia.
El diámetro es una cuerda, el diámetro es un segmento. Yo dibujé la recta solo para que me pase por el centro. Ahí está. Entonces vamos a ver. A, O, B. Tengo una circunferencia con centro en O y diámetro AB. Voy a dibujar una cuerda cualquiera. AC. Y voy a trazar otra cuerda que pase por B y esté incluida en una recta paralela a AC. Este es el 7, ¿no, profe? Sí, el 7. Y le voy a poner E porque cuando decimos B y D me reconfundo. Con E también, pero bueno. Hay que demostrar que estas dos cuerdas son congruentes. ¿Se puede hacer comparando los triángulos? ¿Qué triángulos? El AOC con EBO. Bueno, Sí, exacto. vemos. ¿Qué elementos tienen? Sabemos que AO es igual a OB porque es el diámetro. Y la Por mitad radio. no da el radio. Sí. La que trazamos pasaría lo mismo porque pasa por el centro de la circunferencia. Son radios, pero no es diámetro. Porque todavía no son sabemos si congruentes. E o C están alineados. No, que hayamos trazado el radio. A ver, A o B, sí, dijimos que era un diámetro, por lo tanto, OA y OB son semirrectas opuestas. No puedo decir lo mismo de OC y OE, porque yo tracé dos radios, no un diámetro. Que eso hay que demostrarlo después. ¿Me explico? Mira, podías haber trazado, obviamente que no se va a poder porque si no, no serían congruentes. Podías haber trazado este radio, ¿sí? Y también iban a ser congruentes, iban a ser isósceles. Claro, pero no iban a ser paralelas. Podían ser congruentes las cuerdas, pero no paralelas. Claro, pero bueno. Ahí está la parte que me... Que nos va a faltar para esa comparación que querés hacer. Sí, pues iba a ir por el vértice opuesto. Los ángulos opuestos por el vértice. Sí, claro, no. eso iba a preguntar. Como no se puede asegurar eso, no puedo utilizar el ángulo ese tampoco. No. Se puede haber ángulos entre... ¿Sí? Ángulos entre paralelas. EBO es congruente con OAC. Eso sí. El ángulo EBO es congruente con OAC porque son sectores angulares alternos, internos, entre AC, paralela a EB y transversal a AB. Y no vamos a tener más nada. Porque, a ver, si quiero hablar de estos ángulos, también me va a pasar lo mismo. No sé todavía que EC es un segmento, es una cuerda entera. Porque yo tracé radios, no tracé la semirrecta. Y si trazo el segmento S, no puedo asegurar que pasa por O.
Esto parece fácil, pero es complicado. Porque ¿qué son las cosas que sí podemos hacer y las que no podemos hacer? Pues sabemos que tenemos marcado en cada triángulo 2 radios. Pero podemos asegurar Y un ángulo. esto. 2 radios y un ángulo. ¿Hay algún criterio que te diga que esto es un criterio de congruencia, que los triángulos son congruentes? A eso iba. Búscalo. ¿Alguien iba a preguntar algo? Yo, igual podemos asegurar que son congruentes. ¿Qué cosa? B con el ángulo EBO con el ESA. ¿Por qué? Porque pertenecen al mismo arco. Con extremos en E y en A. A ver, déjame ver. ¿Vos me decís este ángulo? ¿Con este? No, Están- el C con el B. Esperá. Este con este. ¿Sí? Esos son ángulos Claro. inscriptos en un mismo arco de circunferencia. Y son congruentes. Sí. ¿Y? Y lo mismo va a pasar con el ángulo que está en B, con Sí. el ángulo que está en C. Este ángulo con este ángulo van a estar inscriptos en un mismo arco de circunferencia. Bien. Entonces, ¿los 4 ángulos son congruentes? Sí. Por propiedad transitiva de la congruencia. Si E es congruente con A es congruente con B y B es congruente con C, por propiedad transitiva los 4 ángulos son congruentes. Entonces ahora sí podemos decir que los 2 triangulitos son congruentes. ¿Está Marcela? ¿Todos entendieron lo que dijo Camila? Sí, Está sí. muy bien. Perfecto. Sí, lo venía pensando por ahí, pero no me salían las palabras como siempre. Como siempre. Vas a tener que hacer un curso de oratoria o algo así, Leo. No, me voy a tener que empezar a anotar las palabras que me cuestan porque no me las mareo. Sí, vas a tener que empezar. Te tenés que hacer machetitos y tenerlos al lado para poder hablar. Por eso es tan importante que terminen de completar el glosario y tengan las definiciones. Porque es importante cómo lo expresas, porque no es lo mismo que si yo digo una cuerda, un arco, un segmento, una recta. O Es digo la paralela forma. y es perpendicular. Y es perpendicular. Me las mareo. Me las mareo, dice. Las pone en la batidora y las licúa. Bien, acá quedó demostrado que las cuerdas EB y AC son congruentes. No podemos decir lo mismo todavía de los diámetros que son congruentes. A ver, yo voy a hacer otra. Supongamos que tenemos esto y en vez de trazar esos radios, a mí se me ocurrió hacer este dibujo. Hacer las cuerdas EA y CB. ¿Sí? ¿Tengo elementos como para comparar estos 2 triangulitos? Así a simple vista parecería que fuera un rectángulo, pero Me lo tenés que justificar. claro, sí, por eso yo dije a simple vista. Tu vista está perfecta, ya se te despejó la vista. No, El problema es que hay que buscar las propiedades. Claro, Tengo un lo ojo, único- profe, que no se da una idea. Bien, busquemos entre el triángulo BEA y el ACB si tenemos algún elemento común. AB, El lado. El lado La común. diagonal. Con ese van rápido, ¿eh?
AB con AB por lado, es por propiedad reflexiva. Genial. ¿Hay algún otro lado? Yo sé que EA es congruente con BC. Y no, todavía no. Todavía no. ¿Y que EB es congruente con AC? Tampoco, es lo No, que porque tengo lo que hay que demostrar. Perfecto. No, pero podemos decir Busquemos que ángulos. EBA es congruente con BAC por alternos internos Entre Sí. paralelas. entre paralelas EA, BC, transversal AB. Bien, entre paralelas EB, AC y transversal BA. Perfecto. Bien, ¿ves cómo tenés palabras? Genial. Y sería lo mismo con el ángulo EAB y el ángulo ABC por alternos internos entre las ¿Entre qué? paralelas. ¿En qué paralelas? A y B. No, al revés estoy diciendo. No, Porque no no sé qué estos sabemos. son. Todavía no, no por eso. sabemos. No Sí, sabemos no. qué estos son. Claro. No podemos al revés, usarlo. por la paralela AC. Y bueno, Y son los es B. rojos. Pero esos son los rojos, no los ángulos que vos me decís. Pero al tener dos lados paralelos, EA y BC no son Claro, paralelos. claro, no, No. Al tener un par de paralelos no me acuerdo eso. Estoy haciendo memoria, no me acuerdo. Hacete a ver, ¿cómo se llama? ¿leyó la memoria? Claro. Mira, yo tengo esta figura. Tengo un par de lados paralelos y los otros no son paralelos. Entonces, EB es congruente con AC. Ahí tenés otro lado. Pero tengo que demostrar eso. Es decir, lo que yo pedí es, no usemos la demostración anterior, busquemos otra manera de demostrar para tener otras herramientas, ¿sí? Entonces, todavía no sé que EB es congruente con AC, porque si lo supiera ya sabría que es un paralelogramo, pero no lo sé todavía. ¿Alguien me puede decir cómo es este ángulo? ¿Qué? Recto. ¿Por qué? Bueno, por eso, desconfigúrelo porque para mí es un recto. A simple vista me confundo. ¿Qué desconfiguro? ¿Eso? Que lo haga menos recto. No, es que es recto. Ah, recto. Sí, es recto, pero vos me tenés que decir por qué. Porque la cuerda AC es perpendicular a ese lado BC. ¿Por qué? Es que no sabemos eso, Marcela, todavía. Poco lo sabemos. Exactamente. Porque sí. Porque una recta es, cuando hay dos rectas paralelas, la tercera es perpendicular. No, nada que ver. ¿No? Son rectas que está trazada entre dos paralelas. Y al estar justo en las puntas y al ser paralelas, quedan paralelas las negras. ¿Viene por ahí? No. Estas son paralelas. Yo trazo otra recta cualquiera y puede ser oblicua, perpendicular, así pase por los extremos. No, chicos. No tiene nada que ver la perpendicularidad con eso, ¿eh? A ver, voy a preguntar de otra manera. ¿El ángulo ACB es un ángulo inscripto? Ahí está el por qué sí. 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 ¿Sí? ¿Y es igual a la mitad del central correspondiente? Sí, Sí. porque tiene los extremos de AB, digamos, por eso. Claro, perfecto. A ver. El ángulo ACB está inscrito en el arco ACB. Y el central correspondiente va a ser el AOB de este lado de acá. 6:30 más.
Bueno, 6:30. 6:31 para ser exactos. Sí. Pobre tu mamá. Bueno, bien. Entonces, ¿podemos saber cuánto mide este ángulo inscripto, el ACB? Sí, 90. ¿Por qué? 90. Porque Por la propiedad que acaba de mencionar, que el ángulo central es de 180. Bien, porque es la mitad del ángulo central correspondiente y la clase pasada vimos que todo ángulo inscripto en una semicircunferencia era recto. Hicimos el ejercicio 5 con el punto medio, que el punto medio de la hipotenusa era el centro de la circunferencia, todas esas cosas. Bien, entonces ahora sí podemos decir que es recto, no porque las rectas son perpendiculares, no sé dónde sacaron que las rectas son perpendiculares. nosotros tampoco, profesora. Bien, y el BEA También va a ser un recto, por lo mismo que antes. por lo mismo que antes. Bien. Ahora, tenemos dos triángulos. ¿Tenemos elementos como para decir que esos dos triángulos son congruentes? Por suma de ángulos interior. Por suma tenés el otro ángulo. Bien. Por suma de ángulos interiores vas. Ahora sí podemos decir que este ángulo que quería Roxana hoy, estos dos angulitos son congruentes. Bien. Por segundo criterio de congruencia, el triángulo BEA y ACB son congruentes, por lo tanto, todos sus elementos, todos sus lados y todos sus ángulos van a ser congruentes. Entonces, el lado AC es congruente con el lado EB. ¿Sí? Los dos segmentitos rojos son congruentes, ¿de acuerdo? Por comparación de triángulos de otra manera de lo que hicieron antes, usando otro tipo de ángulos inscriptos. Antes habían usado unos ángulos inscriptos, ahora otros. Está perfecto que vayan viendo todo eso. Ahora pregunto, ¿el cuadrilátero BEAC será un paralelogramo? BAS, dijo. Sí, BEAC. A ver. Sí, porque las rectas EA y BC son paralelas. ¿Y? Y las otras dos eran paralelas y A ver. Usando Yo la demostración que necesito- hicimos recién. Claro, yo necesito que me digas ¿por qué EA y BC son paralelas? porque demostramos que el ángulo EAB es congruente con ABC y son alternos internos, entonces si son iguales, las dos rectas son paralelas. Perfecto, esa es una de las dos demostraciones. Entonces, como ya demostramos, comparamos los triángulos y todos sus ángulos eran congruentes, sabemos que el EAB y el ABC son congruentes, están en posición de alternos internos, por lo tanto las rectas que lo determinan son paralelas. Ahora sabemos que EA es paralela a ABC. Perfecto. Pero también podría ser que habíamos averiguado dos ángulos rectos. Y la única forma de que sean rectos sean todas paralelas, ¿no? O sea, dos ángulos opuestos son rectos. Sí, pero no demostramos nunca eso que me estás diciendo. Ah. Sí, al tener dos ángulos rectos. Opuestos. Sí, Sí o pero sí, los ahí va a otros. ser. Porque esta, a ver, AE es perpendicular a EB y AC perpendicular a CB. Y sabíamos que AC era paralela a EB, entonces por todas esas perpendiculares y los ángulos rectos vas a saber que EA es paralela a BC, porque por ejemplo, CB es perpendicular a AB, a AC, y BE es perpendicular
AE y EB, y los dos rojos son paralelos, entonces van a ser los otros dos paralelos. Pero sería más pasos eso. Más pasos, sí. Ya me la compliqué demasiado. Sí. Pero, a ver, esta demostración de paralelismo es la que más estuvimos utilizando. Pero lo que vos estás usando es perpendiculares de paralelas, entre paralelas. Lo que pasa es que no son perpendiculares a la misma. Bien. Había otra forma. Yo puedo demostrar que es un paralelogramo con lo que ya sabíamos de los segmentos AC y EB. Por lados paralelos. A ver, ¿qué sabemos de AC y EB? Son paralelos por hipótesis. Y además, ¿qué demostramos? Además de paralelos, ¿qué son? Congruentes. 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 No había ninguna propiedad que decía si un cuadrilátero tiene un par de lados paralelos y congruentes, ¿es un paralelogramo? Sí. La 4. ¿Sí? Que por eso yo digo que esa se usa mucho, porque acá en este cuadrilátero podíamos usar esa propiedad. Están haciendo agua en lo mismo que hicieron agua en el tercer ejercicio del trabajo práctico. ¿Sí? En demostrar que era un paralelogramo. Bien, ahora tendríamos que demostrar que ese es diámetro. Podemos usar, aparte, a ver, el BEAC dijeron que era un paralelogramo. ¿Es algo más que paralelogramo? Rectángulo. Un rectángulo. Es un rectángulo con toda seguridad porque al menos tiene un ángulo recto, ¿sí? Si tiene uno, va a tener los 4 ángulos rectos. Entonces esto es un rectángulo. Perfecto. Ahora tienen que decirme alguna justificación para poder yo decir que que el segmento EC es diámetro. Porque yo lo dibujé, pero no estoy segura que pasa por vos, pero tengo que saber que es diámetro. Pero profesora, si eso es un Las rectángulo, diagonales del rectángulo se cortan en El punto medio. medio de los segmentos, o de la recta. Bien, eso podría ser. Sí. ¿Qué me ibas a decir, Marcela? no, lo mismo de Ro. Ah. Que yo al marcar ese, marcaba la otra diagonal. Por ser rectángulo y por las propiedades que se cortan en su punto medio, y ahí... Y hay otra propiedad. Hay otra propiedad del rectángulo. ¿Cómo son las diagonales del rectángulo? Congruentes. Son congruentes. Bien. Congruentes. Y si son y se cortan en su punto medio. Yo digo, ¿se acuerdan la definición que hicimos de diámetro, por ejemplo, de la B? Que era, ¿qué tipo de cuerda? La cuerda... Eso no me acuerdo. La cuerda mayor, la mayor de las cuerdas era el diámetro. Era la cuerda que pasaba por el centro y la mayor de las cuerdas. Si yo tengo un segmento que es congruente a AB, que es la mayor de las cuerdas, ese segmento también va a ser la mayor de las cuerdas, por lo tanto va a ser diámetro. Lo podría hacer por lo de los puntos medios o lo puedo hacer porque las diagonales de un rectángulo son congruentes. ¿Sí? Eso también podría llegar a ser la justificación. Pero para esto lo mejor fue poder pasar por el rectángulo. ¿Está? Bien. Estos otros ejercicios, para eso tendríamos que dar ángulos semiscriptos, y eso lo vamos a dejar para el viernes, para que quede. Vamos a hacer ahora, o a empezar ahora,
algo que está antes de acá. Tenemos que trazar las tangentes a una circunferencia desde un punto dado. ¿Sí? Entonces, acá vamos a seguir usando conceptos de ángulos inscritos, por eso lo vamos a hacer ahora a continuación. Tengo una circunferencia de centro O. Y radio OA, ¿sí? Y tengo un punto P. Punto P cualquiera. No, cualquiera dije. Bien. Ese punto P puede estar en cualquier parte del plano. ¿Sí? Yo lo voy a caminar por cualquier lado. Si el punto P es un punto interior a la circunferencia, ¿puedo yo trazar una tangente a la circunferencia, una recta tangente a la circunferencia que pase por el punto P? No, No, porque va a cortar 2 veces a la circunferencia, entonces dejaría de ser tangente. Para que sea Perfecto. tangente tiene que cortar en un único punto. Bien, entonces no es posible trazar una tangente con un punto interior. Si P es un punto que pertenece a la circunferencia, ¿puedo trazar una recta tangente en ese punto? No, Sí. sería una No, recta tampoco. secante. Sería secante ahí. ¿Por No qué sería secante? tangente. ¿Por qué secante? Porque la cortan 2 puntos. ¿En cuáles 2 puntos? A y D. No, yo no dije que pase por A. Yo A me quedé ver. con eso. Perdón, No, perdón. no. Entonces sería solamente el punto P. Una Se podría trazar una recta. recta Yo tengo que trazar tangente. una recta que pase por P y que sea tangente a la circunferencia. Ahora sí. Ahora sí. ¿Y cómo la hago? Una recta paralela que pase por O. ¿Paralela a quién? O una recta que pase, no sé, por O, por ejemplo, y que sea paralela. No sé, A me estoy ver. expresando. Si yo hago una recta que pasa por O, nunca va a ser Sí. tangente a la circunferencia, siempre va a ser secante, porque va a cortar Obvio. la circunferencia en 2 puntos. Cuando hicimos posiciones relativas de rectas, estuvimos viendo este tema, que la Pero recta secante... Sí. si pasa por P, no esa recta, si pasa por P, no, también no tocaría 2 veces la circunferencia. ¿En qué puntos? Y nada más. A ver, yo tengo que hacer una recta acá, que pase por P, solo por P, ¿sí? Que toque a la circunferencia solo en un punto, sería algo así. Si yo me muevo, ya va a ser secante. Claro, Entonces, eso me refería. no, tengo que asegurar que la toque en un solo punto. ¿Se acuerdan? Sí, Que es perpendicular. bien. ¿A quién es perpendicular? Esta chica, Cami, se te corta el audio, pobre. Estaba no. relacionada con la distancia, perdón, del centro a la recta. Y como era distancia, decíamos que era perpendicular al radio. La recta tangente, la distancia del centro a la recta era igual al radio de la circunferencia. Por lo tanto, una recta tangente que tenemos que trazar es una recta perpendicular al radio. ¿Eso dijiste, Cami? Sí. Perfecto. Es la única forma que tenemos de trazar una recta tangente, que sea perpendicular al radio.
Bueno. Estamos seguros de que esa pasaba. Ahora se complica porque P va a ser un punto exterior a la circunferencia. Entonces yo necesito trazar una recta que pase, que sea tangente a la circunferencia y que pase por P. Voy a hacer una recta que pasa por P, esto estoy segura, pero que sea tangente a la circunferencia. Qué difícil, ¿no? ¿Cómo tenía que ser esta recta? Perpendicular al radio. Perpendicular al radio. ¿Y a cuál radio? ¿No hay que trazar un radio a la circunferencia? Voy a trazar un radio de la circunferencia. ¿A dónde? ¿A ojo? No, realmente no. Realmente no. Bien. ¿Se pueden construir otra circunferencia auxiliar que pase por el, que tenga como punto de circunferencia el centro de la otra circunferencia? Se puede construir una circunferencia auxiliar, pero con este centro. Justamente para, sí, para justamente encontrar el punto en común que sea tangente a la recta que pasa por P. Se puede. Ahora decime, ¿con centro en O y radio? No, o sea, puede ser la misma, el mismo radio, pero que esté en la misma línea del centro, pero que la nueva circunferencia corte al centro O. Es complicado lo que me estás diciendo, pero no sé dónde poner el centro. Porque vos me decís así y pasa algo así. Exactamente, yo lo que quería es que estén como a la misma, sí, a la Sí, misma línea los dos centros de circunferencia, Pero pero no así te- estaría no- bien también. Pero no tenemos el radio del primero. No sabemos el No radio. tenemos. No tenemos. Si el, A ver, si no el se me centro de la peleen. segunda, si el centro de la segunda circunferencia está en P y el radio sería de P a O. Ahí, decís vos. Sí. Y entonces yo tendría que trazar este radio acá. Y esta recta tendría que pasar por ahí. Pero no es No se perpendicular. corta. Sí. A ver, para que sea perpendicular, este ángulo tiene que ser recto. Yo tengo que asegurar que este... Se corta, profe, ojo. Sí, se corta. Así que lo vamos a dejar para la clase que viene y lo vamos a ver entre todos. Tengo que ver cómo asegurar un ángulo recto acá, para que sea tangente. ¿En qué tengo que inscribir un triángulo rectángulo para que me forme acá un ángulo recto? Lo seguimos el viernes. Tienen para pensar. Hasta el viernes, profe, entonces. Chao, profe. Hasta luego. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Chao, buenas Chao. tardes. Buenas tardes.